Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Seamos todos bienvenidos a este culto de oración y culto de pequeño pensamiento, pequeña reflexión de la palabra de Dios. Le he pedido a un hermano que lea un salmo precioso que todos conocemos, que todos cantamos, y también que encomiende la reunión en las manos del Señor, y después tendremos una pequeña meditación en su palabra. Buenas tardes, querido hermano. Vamos a leer, a tener una pequeña lectura en el Salmo número 1. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Señor Dios y amado Padre, estamos agradecidos por poder, aunque sea con este medio, Señor, poder alabar y bendecir tu nombre, poder conocerte a través de tu palabra, poder conocer de la grandeza, de la misericordia y de tu gracia manifestada a este mundo en la persona de Cristo Jesús. Y como dice tu palabra, los injustos no estarán por encima de aquellos que son justos. Los caminos del malo, Señor, perecerán porque son caminos que llevan a muerte. Pero en ti hay salvación y vida eterna. Y nuestro camino, el camino ese que tú has puesto en nuestras vidas, es un camino que llega a la vida eterna, que lleva a los cielos, que lleva a estar en tu presencia para siempre y poder regocijarnos, alabar y bendecir tu nombre para siempre en la eternidad. Pues, amado Padre, te agradecemos que tú no hayas cogido de la mano para poder andar este camino día tras día. Y sabemos que no hay nada que nos aparte de ese amor y esa misericordia tuya. Por tanto, estamos seguros de que nuestra ciudadanía está ya en los cielos y que las circunstancias de nuestra vida no podrán, porque aquel que se dejó colgar en una cruz, aquel marcó nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser para la eternidad. Gracias por ello y te pedimos que nos bendigas en la tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Bruno. Un salmo precioso, un salmo que no nos cansamos de recitar, no nos cansamos de leer, no nos cansamos de meditarlo, no nos cansamos de cantarlo, de reflexionarlo. Este Salmo 1 es como un resumen o una antesala de todos los salmos que van a venir a continuación. Este Salmo primero, al igual que otros muchos, ofrece una dicotomía, ofrece una elección entre una cosa y la otra. Y es que, hermanos, el cristianismo y el evangelio es así: tomar una decisión, tomar una elección. Todo se puede resumir en dos: o se está con Dios o no se está con Dios. No hay término medio, no hay más alternativa. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Aquí nos habla al principio de la palabra bienaventurado, que seguro que recordáis de los domingos que estamos tratando sobre las bienaventuranzas allá en Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte o en el Sermón de la Montaña. Y ya hemos visto qué significa bienaventurado, y lo sabemos. Significa feliz, significa dichoso. También hemos visto que no es una promesa. El bienaventurado no se refiere a un estado futuro, algo que va a ocurrir, sino que es feliz desde ya el que cumple con lo que se dice. Es una felicidad presente y una felicidad manifiesta, y que, cómo no, el cristiano puede alcanzarla. Podemos alcanzarla nosotros, queridos hermanos. Por último, no es una felicidad, no es una dicha basada en nuestras posesiones o basado en nuestro intelecto. Ni siquiera está basada la felicidad en las circunstancias que pasemos. No es una felicidad que dependa de si nos va bien
o si nos va mal. No, la felicidad que aquí se está refiriendo es la que se obtiene al tener una correcta relación con Dios. Llevamos también algunos jueves teniendo unas reflexiones sobre la importancia de la palabra de Dios. Y aquí, como no, es uno también de los temas centrales de este salmo. Como acabamos de decir, un tema es la diferencia entre el justo y el malo, entre el bueno y el malo, si me permitís la expresión, entre el hacer el mal y el hacer el bien. Y el otro tema también fundamental de este salmo es la importancia de las escrituras, la importancia en este caso de la ley, que normalmente, además, un tema va íntimamente relacionado con el otro. Y es que, hermanos, el que medita en las escrituras y el que tiene una relación cercana a Dios es el que lo hace bien. Sin embargo, el que está alejado o el que está separado de Dios y el que está separado de la palabra de Dios es el que lo hace mal. Viendo un poco más en detalle este precioso salmo, para ver cómo podríamos ser felices o cómo debería comportarse una persona llamada justa, como se le llama en los salmos, o un creyente, una persona cristiana, como se llama en el Nuevo Testamento. En primer lugar, aquella persona justa, aquella persona cristiana, el creyente, es bienaventurado o feliz si no hace tres cosas. El salmo comienza con una negación, con tres negaciones en este caso. Empieza por lo negativo, por lo que no se debe hacer, por lo que no debemos hacer, con quién no debemos juntarnos. Y dice tres situaciones diferentes, las cuales las va aumentando en nivel conforme las va mencionando. Dice: el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores y el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El mundo que describe aquí el salmista no parece el mejor. Habla de malos, de pecadores y de escarnecedores. Pero, hermanos, si es que si nos fijamos en la actualidad, en el mundo que nos rodea hoy día, no parece que haya tanta diferencia. Hay gente mala, hay gente muy mala, hay gente pecadora, hay gente escarnecedora. No andar en consejos de malos, no anduvo en consejos de malos. Esto, hermanos, nos lleva a elegir bien nuestras compañías. Y quizá esto es especialmente delicado y dirigido a los más jóvenes, sobre todo los que están en el instituto. ¿Con quién os juntáis? ¿Qué tipo de cosas escucháis, veis o hacéis? O decís también. Se trata entonces de que no me debo de juntar con nadie en mi clase y debo estar siempre solo, ni mucho menos. Esto, hermanos, es más o menos sencillo, y quizá los que tenemos más años, pues ya lo sabemos bien porque hemos pasado por la etapa de la juventud. Se trata de evitar andar en consejo de malos. Se trata de evitar estar con malos en la medida de lo posible. Hermanos, aquellos que sin el temor de Dios, aquellos que no teniendo el temor de Dios y viviendo a espaldas de Dios, hacen todo lo que quieren y se dejan llevar por sus propios deseos. Es peligroso andar en consejo de malos, porque los consejos no van a ser positivos, ni van a ser buenos, y además te pueden influir en tu forma de pensar o en tu forma de creer. Pueden hacer que te alejes incluso de Dios, como conocemos casos de tantos jóvenes que después de estar yendo desde pequeños a la iglesia, a la escuela dominical, a las reuniones, pues finalmente han abandonado la iglesia, y muchos de ellos nos tocan de cerca porque son familiares nuestros. Así pues, el primer aviso de peligro tiene que ver con tu mente, tiene que ver con los consejos, tiene que ver con quién andas, con quién habitualmente te juntas, con quién habitualmente haces caso a lo que te digan. Como decía antes, y si os dais cuenta, va de menos a más. En primer lugar, no andar en consejo de malos. Y ahora dice que va más allá de la mente, de los consejos, y menciona no estar
en camino de pecadores. Aquí ya no es cuestión de consejo, ya es que tú mismo estás haciendo cosas que no debes. Antes de llegar a este punto, debes haber pasado al anterior. Este es el nivel 2, ya estar en su mismo camino. Por último, el siguiente paso, el nivel 3, sentarte en silla de escarnecedores. Y es que una vez que has escuchado los consejos, una vez que has elegido el camino de ellos, uno se acaba sentando en la silla de los escarnecedores y uno se acaba burlando también de los principios de Dios y de aquellos que los siguen y de aquellos que seguimos a Dios. Se nos acaban burlando de nosotros. Un escarnecedor tiene la conciencia endurecida o directamente no tiene conciencia alguna sobre Dios y sobre su palabra. Así pues, hermano, en primer lugar, la primera parte de los 3 versículos que vamos a ver hoy del Salmo 1, en primer lugar, hermanos, si quieres ser bienaventurado, evita andar, evita estar en camino, evita sentarte en la silla de los malos, de los pecadores y de los escarnecedores. En segundo lugar, y una vez visto lo negativo, que quizás nos guste menos o nos puede gustar menos, en segundo lugar nos dice la palabra de Dios que es bienaventurado también aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y aquel que en su ley medita de día y de noche. Lógicamente estamos hablando de la palabra de Dios, de esa palabra que estamos viendo otras veces, aquella palabra que debemos estar asidos de la palabra de vida, esa palabra que produce vida, esa palabra que es de vida y que produce vida, esa escritura que toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, esa palabra de Dios que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Hermanos, es bienaventurado aquel que se deleita en la palabra de Dios. Es bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Hermanos, de nuevo todo comienza en la mente. Igual que antes lo malo comenzaba en la mente, aquí también en lo positivo comienza en la mente. El que va por mal camino comienza el mal camino por su mente, por los pensamientos. El que va por buen camino también comienza el buen camino por su mente, pensándolo también. El hombre justo que habla el Salmo, o el creyente que se refiere en el Nuevo Testamento, no se deleita en las cosas del mundo, no se deleita en las cosas de las cosas malas o las cosas que ofrece este mundo, sino que el creyente, el justo, es aquel que anhela la palabra de Dios, es aquel que se deleita en la oración, es aquel que se deleita y anhela ir a la iglesia y juntarse y reunirse con los hermanos, es aquel que anhela y deleita recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el que anhela y tiene realmente ganas de ir a la reunión y hacer memoria del sacrificio de Cristo a través de los símbolos, del pan y del vino, aquel que anhela y se deleita en escuchar el mensaje de la palabra de Dios, aquel que no solo se deleita en leer las Escrituras, no se trata de un conocimiento solamente teórico, no es un conocimiento solamente intelectual por el cual tenemos las Escrituras, hermanos, es el que se deleita en la reflexión, en la meditación. Es precioso esto de realmente de poder meditar, de poder reflexionar y de poder pensar en las Escrituras y poder meditarla de día y de noche. Es decir, algo que te acompaña allá donde vayas, algo que te acompaña allá donde estés, en el trabajo, en los estudios, en la casa, en cualquier sitio. Que la ley de Jehová sea tu delicia y sea algo que medites, que meditemos en ella de día y de noche. No vale ser una persona diferente en la iglesia y otra persona diferente en la casa,
u otra persona diferente en el trabajo. Debemos de ser los mismos, en la iglesia, en la casa y en el trabajo. No somos como la película aquella de Transformers, en la cual hay unos robots que se transforman en coches. No, nosotros somos iguales en cualquier circunstancia y en cualquier situación, o debemos de ser iguales. No vale que vayamos a la iglesia, nos pongamos un traje de apariencia y después en la calle y después en el trabajo o los estudios seamos otra persona. Esto es importante, hermano, que realmente lo tengamos en cuenta, que realmente sepamos que somos uno en Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier situación y en cualquier lugar. La ley de Dios, las Escrituras, nos tiene que acompañar siempre, estemos donde estemos. Esto de meditar hoy día es difícil, y más en un mundo que va tan deprisa, en un mundo que va tan a la carrera. Una de las cosas que más les cuesta a los chavales que yo doy clase siempre es algo de meditar, algún ejercicio de meditar, de reflexionar, les cuesta horrores. Si tienen que hacer un ejercicio numérico mecánico, lo pueden hacer más o menos bien. Si tienen que buscar un ejercicio en el libro y copiarlo, lo van a hacer bien. Como les digas que tengan que meditar, reflexionar, hacer una crítica, es algo que cuesta mucho hoy día. Hermanos, el mundo, como decía, va a toda prisa, el mundo no para, el mundo no quiere pensar, no quiere meditar, el mundo quiere resultados rápidos, la gente quiere resultados rápidos. Los trabajos son estresantes, la gente tiene muchas inquietudes y muchas ansiedades, incluidos nosotros a veces, los cristianos, que también tenemos inquietudes y también tenemos ansiedad. Pero el hábito es importante. El hábito de leer las Escrituras, el hábito de meditar en las Escrituras, el hábito de que sea nuestro deleite de día y de noche, es muy difícil de hacer. Me venía a la mente, estudiando este salmo, las palabras de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué palabras más hermosas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. En tercer lugar, tercer punto, tercer versículo que vamos a ver hoy, se compara al justo con un árbol que da fruto. Y esto de los árboles me gusta porque además hace poco he plantado unos pocos árboles en casa. Habla de árboles plantados junto a aguas, junto a corrientes de aguas. En Israel, muchas zonas eran áridas, son áridas todavía hoy día, y en mitad del desierto había alguna vegetación, y en algunos casos era algo realmente milagroso que en mitad del desierto se producía una vegetación grandísima, con un pequeño oasis en medio y un montón de árboles alrededor. Y eso es algo realmente precioso e impactante a la vista. Se produce ese efecto precisamente por las corrientes de agua que pasan por allí, y los árboles absorben el suelo húmedo. Es inevitable también no acordarse del Salmo 92, versículos 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. El agua, como sabéis, simboliza, entre otras cosas, la vida. Y es que, hermanos, el creyente se encuentra en mitad de un mundo que parece un desierto. Y somos personas que hemos recibido
de la vida, hemos recibido de la vida eterna, hemos recibido el agua que nos dio Jesús y el agua que nos da Jesús. Somos personas que seguimos necesitando de beber de las aguas espirituales que Dios nos da. Hermanos, conforme vamos bebiendo de esa agua, vamos creciendo y nuestras raíces se van profundizando cada vez más y estamos cada vez más arraigados en suelo firme. Dice además que el justo da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol da fruto y el árbol da belleza. El fruto se tiene que dar a su tiempo y cada árbol da el fruto determinado y lo da a su tiempo. Los árboles así lo hacen y nosotros también debemos producir fruto. ¿Y fruto para qué? Pues para, en primer lugar, para la alabanza y para la gloria de nuestro Dios. Es lo principal. También para la ayuda y fortalecimiento y edificación de su iglesia. En cuanto a la hoja, cuando el árbol de hoja caduca la pierde en otoño, se queda más feo. Ya sabéis que hay árboles de hoja caduca y de hoja perenne. El árbol que pierde su hoja, que es caduca, pues cuando se le cae en otoño se queda muy pelado y se queda más feo. Y aquí están hablando de árboles de hoja perenne, de árboles que nunca se le cae la hoja, de árboles que siempre están hermosos y siempre están bellos, porque siempre tienen hoja, siempre mantienen la frescura y mantienen la vitalidad. Hermanos, así será el creyente que esté bien arraigado en Dios y en su palabra, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que da fruto a su tiempo. Un árbol que su hoja no cae. Y todo lo que hará prosperará. ¿Quiere esto decir, hermanos, que todo nos va a ir siempre bien? ¿Siempre nos va a ir bien en el trabajo, en la familia, en la iglesia? ¿Siempre todo bien? Pues no. Ya sabéis que no. El mismo Pablo se gloriaba en las tribulaciones. ¿Cómo se puede gloriar a alguien en las tribulaciones? Pues Pablo lo hacía en Romanos 5, 3 al 5. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ya para terminar, la bienaventuranza, la felicidad, la dicha que decía el Salmo al principio de todo, se cumple entonces en aquel que en primer lugar no hace, no anduvo, no se sentó y no está en camino de malos, de pecadores y de escarnecedores. Es bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Es bienaventurado aquel que es como un árbol, que está junto a ríos de agua viva, que produce fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, pidamos que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos aumente la fe. Hermanos, que seamos personas que oremos, cristianos que meditemos en la palabra, para ser realmente bienaventurados. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.